8:07. Saludamos a nuestro siguiente invitado. Se trata del ex viceministro de Telecomunicaciones, Adrián Ibarra, que se encuentra con nosotros en vivo y en directo desde nuestros estudios. Adrián, qué gusto verle a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Al parecer, CNT está haciendo o viviendo una situación parecida a la que vivió el Banco del Pacífico, en el sentido de que está generando un deterioro en cuanto a la atención, en cuanto a los servicios, y registra ahora pérdidas, a diferencia del Banco del Pacífico, que no registra pérdidas, pero sí este deterioro en cuanto al servicio, el cierre de agencias, etcétera, y la gente siente que ya no es la CNT que era en otro momento y que ya no confía en esa institución, y obviamente se ve obligada a migrar para utilizar los servicios que prestaba CNT en el ámbito privado. ¿Qué está pasando en CNT? ¿Por qué acumula pérdidas? Se hablan de 33 millones de dólares, es una cifra absolutamente elevada. ¿Qué está pasando? Cuéntenos, por favor. Licenia, muy buenos días. Alexis, muchas gracias por el espacio, y a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios de Pichincha Universal. Es lamentable, creo que estamos ante la presencia del epitafio sobre la lápida que los gobiernos, el gobierno actual y el gobierno de Moreno, han colocado sobre la empresa pública que en su momento la pudimos y con orgullo la llamábamos los ecuatorianos la joya de la corona. Y lo hablo de manera, digamos, enfática, en que los dos últimos gobiernos, las administraciones, la señora Marta Moncayo, el en su momento ministro Michelena, la administración actual, la ministra Mayno, el gerente general de la corporación actualmente, no han tomado las acciones, ya sea por desconocimiento, por negligencia, o me atrevería a decir hasta acciones de tipo probioso, de tipo con algún esquema sistemático de hacerle daño a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, lo cual se evidencia en los números. Aquí yo me quiero ir, digamos, a los hechos reales, a números y a datos públicos, para que la ciudadanía pueda ver con claridad cómo ha sido este manejo indiscriminado, este manejo negligente, y cuánto nos está costando al patrimonio de todos los ecuatorianos. Sin olvidarnos, Licenia y Alexis, de dónde nace la CNT, ¿no? Del rescate que se realizó en su momento de dos entidades que eran una guarida, como lo fue en su momento Andinatel y Pacifictel, y que se logró recuperar poniéndola como la empresa más grande de telecomunicaciones en su momento. Recordemos que en años anteriores tenía la CNT un mercado más allá del 50% sobre las telecomunicaciones en el país, que hoy por hoy lo vemos totalmente perdido, gracias justamente a, como les decía, esta inconsistencia, esta falta de conocimiento y esta negligencia de parte de quienes la han administrado. Publicaba Adrián, primero buenos días, bienvenido, publicaba Adrián hace algunos días en sus redes sociales un cuadro que da cuenta de que el año más crítico en materia de pérdidas viene a ser el 2022. ¿Por qué pasa esto? O sea, si bien, y nos ha dicho históricamente, durante las administraciones de la señora Marta Moncayo, del Ministerio de Telecomunicaciones de Michelena y demás, empezó este descalabro, ¿por qué se profundiza ahora? ¿Y cuáles son los intereses de carácter económico y político que habría detrás de restarle capacidades de la empresa pública? Sí, y aquí, que bueno, Alexis, que topas del punto, y de pronto puedo mostrar el cuadro hacia a quienes nos están mirando a través de las redes sociales. Podemos ver un año 2017, este corte es a marzo para comparar lo mismo en cada uno de los años. De enero a marzo del año 2017, CNT tuvo unos ingresos aproximados de 200 millones de dólares. Hoy por hoy, al mismo año, con el mismo corte de enero a marzo en el 2022, tenemos 100 millones. Lo que quiere decir es que en este transcurso de estos 6 años se han perdido 100 millones de dólares en ingresos para la CNT. Se ha perdido un mercado muy grande de lo que tiene que ver con usuarios, muchos de los cuales han salido de los servicios que tenían con la corporación, y que hoy por hoy justamente estos resultados también, como lo podemos ver en el margen de acá abajo, han hecho que si en el año 2017 la CNT de enero a marzo ganó ya más de 30 millones de dólares en el año 2017, hoy por hoy en el 2022 lastimosamente la CNT tenga unas pérdidas de 33 millones de dólares. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Esos 33 millones son acumulados o solo son de lo que va del presente año? Esos 33 millones, lastimosamente, Licenia, son de lo que van del presente año, de enero a marzo, del primer trimestre. Eso es ahí lo peligroso
es ahí donde se nota que esta falta de conocimiento en la administración, estas decisiones negligentes han hecho que la tendencia realmente tenga una caída libre en lo que tiene que ver con los ingresos, que es de lo que vive la empresa. Y en un gobierno de empresarios, lastimosamente creo que lo que menos tenemos es gente que conozca de empresa y que saque a flote. Respecto a lo que tú mencionabas, Alexis, que ¿cuáles podrían ser las razones? Lo primero que nada, igual creo que en hechos, en el mercado, en las telecomunicaciones, más que en otros, sabemos que lo que no lo llena o los espacios que deja vacía una empresa lo llena otra. Porque en contexto mundial y más aún en las telecomunicaciones se ha visto que en los últimos años hay un incremento en el uso intensivo de telecomunicaciones, expansiones de redes, otros servicios que necesitan de uso intensivo de telecomunicaciones, de datos de internet, de telefonía celular, en áreas rurales, en áreas urbano-marginales que en su momento no se tenían. O sea, CNT, por ejemplo, y valdría la pena también que Adrián refiera justamente ese proceso de modernización y de evolución que experimentó la empresa, porque digamos, todos recordamos lo que era el antiguo Yetel, el Enetel, Andinatel, Pacifitel, que era, como bien decía nuestro invitado, una guarida utilizada también como un botín de los gobiernos de los gobiernos de turno, ¿no? Un botín político para repartir a sus aliados, a sus cercanos, manejados alegremente, ¿no es cierto? Y era Yetel, lo que fue después Pacifitel y Andinatel, una empresa que se dedicaba solo a la telefonía fija. Y después entraron a competir en la telefonía móvil, rompiendo esa suerte como de duopolio que había entre dos operadoras. Y después entró al tema de la televisión por cable y fue evolucionando. ¿Y qué otros servicios más llegó a ofrecer CNT que le permitieron posicionarse como una empresa pública realmente eficiente? Sí, de hecho la capacidad operativa que en su momento tuvo CNT la llegó a ubicar dentro de los primeros lugares en innovación y en desarrollo, en lo que tiene también que ver con algo muy importante que es el futuro de las telecomunicaciones y que es el manejo de los datos. Tiene y tuvo en su momento el cloud más grande de datos en el país, desarrollado con infraestructura, con conocimiento, con manejo ecuatoriano. Y lo penoso de todo esto, Alexis, como te mencionaba, es que el mercado que lo deja, el mercado que ha perdido CNT, primero que nada lo ha ganado algún privado. Vaya a ver si dentro de todas estas acciones negligentes y sin conocimiento existe un acuerdo por debajo entre cual alguien pierde mercado, pero alguien llena ese espacio, con mejores servicios, con calidad, con mejores productos, con mejor tecnología, con mejor innovación, con mejor servicio postventa. Y lo otro es definitivamente entender que esta pérdida que hoy por hoy vemos afecta directamente en la valoración de la empresa. Es decir, lo que si en su momento la CNT en el año 2017 tenía un valor, por no decirlo más allá, menor a los $1.000 millones en lo que tiene que ver solamente a infraestructura y a lo que tiene que ver con activos de la empresa, hoy por hoy ya podemos decir que la CNT ha perdido 1/3 de su valor. Es decir, que hasta para vender la empresa, entre lo que era el 2017 y en lo que es hoy por hoy, en el 2022, tenemos ya una CNT que vale 1/3 menos, lo cual es afectar al patrimonio de todos los ecuatorianos. 1/3 estamos hablando, y en términos monetarios, Adrián, ¿cuánto podría ser 1/3? Estamos hablando de 30% de lo que en su momento podría haber valido la CNT. ¿Que en su momento valía cuánto? Es decir, que si en su momento tuvo una valoración aproximadamente de unos $1.500 millones, hoy por hoy tendríamos 1/3 menos, llegaría a costar no más allá de, o un poquito menos de $900 millones, lo cual ya es una afectación muy grande a los intereses y al patrimonio, como les menciono, de todos los ecuatorianos. No es menor, y es aquí donde las autoridades de control, dónde está la Fiscalía, dónde está la Contraloría, dónde está la Asamblea Nacional, quienes deberían estar justamente en esto, en estas decisiones que se han venido tomando por años y que lo que hacen es, se ve un deterioro y se ve una proyección totalmente negativa. Para cualquier experto y entendido en lo que tiene que ver con manejo financiero y manejo administrativo de empresas, una pérdida en el primer trimestre de una empresa de $33 millones, de 1/3 de su facturación sobre los ingresos totales, realmente la única previsión es que a finales de año tengamos una pérdida acumulada de no menos de $100 millones. Es decir, a finales de año podríamos ya decir que la CNT se encuentra quebrada. Es ahí donde el gobierno tiene que responder, es ahí donde Guillermo Lasso, donde Moreno en su momento, donde los ministros que han estado en las carteras de Estado, donde los presidentes de los directorios que han tomado decisiones sobre la empresa deben responderle al país.
deben responderle sobre una empresa que le costó mucho al país rescatarla, para que hoy por hoy, en menos de 5 años, tengamos el desastre que tenemos en la Corporación Nacional de ¿Cuáles Telecomunicaciones. son los principales ingresos que tiene CNT, o que tenía históricamente? ¿Cuál era, digamos, el giro más importante de la empresa? Bueno, lo primero y fundamental, la telefonía fija, que lastimosamente con también la innovación se ha ido bajando su uso. Luego tenemos la telefonía móvil como un gran actor partícipe de las telecomunicaciones y de desarrollo durante por lo menos los últimos 15 años. Hoy por hoy ya eso ha quedado atrás, no, sin que sea importante, pero sí ha quedado atrás porque lo actual es los datos como el uso de los datos en el Internet y como el manejo de los datos. Cuando me refiero al manejo de los datos, justamente es de la administración adecuada de los mismos. Recordemos que hace unos pocos meses, Alexis y Licenia, tuvimos creo que el mayor escándalo de filtración de datos del país, de entidades públicas que alojan sus datos en el país, y fue justamente en la CNT. ¿Por qué se da esto? Y es importante entenderlo, porque justamente no se hacen las inversiones necesarias de parte de la gerencia general, de parte del directorio, en poner el dinero necesario en recursos para que la infraestructura sea renovada, para que la infraestructura tenga justamente estos candados que se necesitan para que no vengan hackers y se lleven o administren o se roben la información o la secuestren, como les pasó hace poco tiempo a la CNT. Sin que de eso, y no me quiero olvidar, hayamos tenido ninguna respuesta oficial del gobierno de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó con los datos de empresas, de entidades públicas, de entidades privadas, de todos los ciudadanos de que guardan sus datos o que tienen alojados sus datos en la CNT? Y eso nunca en su momento tampoco se respondió. El señor Michelena en su momento dijo que todo estaba bajo control, se hablaba de enviar una ley de protección de datos a la Asamblea Nacional y que se habían resuelto esos problemas, pero finalmente no sabemos cómo se resolvieron. Bueno, si el plan es destruir la empresa y si el plan es que la misma sea vendida a precio de gallina robada, Licenia, definitivamente el señor Michelena tenía razón y está bajo control, y el plan se está dando. Ahora veamos hacia dónde desencadena todo esto, veamos cuáles son las acciones que quienes están hoy por hoy dirigiendo la CNT toman para revertir esto que técnicamente es algo muy difícil que se reflote. Yo te lo digo la verdad, tengo muchas dudas desde la parte técnica que algo que hoy por hoy, si en un trimestre tuviste acumulado 1/3 de pérdidas, 33 millones sobre tu venta total, a fin de año la puedas sacar adelante. Realmente yo no veo esa posibilidad técnica de que lo hagan, pero de todas maneras yo creo que sí se tiene que responder al país por las acciones que están tomando hoy por hoy las personas que están frente a la cartera de Estado y frente a CNT. O sea, acciones técnicas primero, pero después también habrá que ver si es que hay la voluntad política, Adrián, porque mucho dependerá de si, por ejemplo, el presidente se pone tan entusiasta al momento de querer vender CNT como lo ha hecho con el Banco del Pacífico, por ejemplo, donde ha dicho ya no van a ser meses sino semanas y el banco se va. Con CNT podría pasar algo similar, algo parecido, porque yo me imagino que va a haber muchísimas, incluidas las dos operadoras internacionales, mucha gente que está interesada en adquirir la corporación. Ahí, Alexis, yo me quiero ir a un viejo adagio popular que dice, blanco es y gallina lo pone, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es que la voluntad política, por lo menos del gobierno anterior y de que termina siendo una continuación del gobierno anterior del nefasto Moreno, termina pasándole factura mucho a lo que es el patrimonio de todos los ecuatorianos. Ahí es donde yo sí pienso que la Asamblea tiene que tomar cartas en el asunto, la Contraloría tiene que tomar cartas en el asunto, las distintas y hoy por hoy diversas veedurías ciudadanas que existen deberían y deben tomar cartas en el asunto, porque está en juego una empresa que en su momento facturó $1,000 millones para todos los ecuatorianos, que en su momento entregaba aproximadamente $200 millones de excedentes al presupuesto general del Estado, que tenía el 56% de mercado, que tenía la responsabilidad social a través del proyecto de los infocentros de cubrir más de 800 parroquias rurales. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? No nos han dicho absolutamente nada sobre esas 4.2 millones de personas que antes se conectaban a través de la red de infocentros, esos cientos de miles de niños y esas cientos de miles de escuelas en las parroquias rurales que se conectaban a través de esos servicios. Todo eso también fue parte de la destrucción que han causado en CNT, y de eso también tienen que rendir cuentas las autoridades justamente a los ciudadanos. Ayer, y nos hemos olvidado, yo voy a echarle la culpa a otros de mis omisiones. Yo me olvidé de mencionar esto, que me parece que es súper importante, pero valga la oportunidad de tener el diálogo con Adrián, que además conoce sobre estos temas que tienen que ver con telecomunicaciones, con tecnología.
y nuevas plataformas. Ayer el presidente Lasso hizo el lanzamiento, bueno, hubo una hora de retraso, ¿no?, en el lanzamiento del censo nacional, que se va a desarrollar entre noviembre y diciembre de este año. Pero ya anunció que va a haber censo. ¿Es necesario? Yo creo que sí. Ya no se va a hacer de la forma en la que se hacía en años anteriores. Va a haber una suerte como de acciones mixtas entre lo presencial y lo virtual. Y ahí va a ser muy necesaria la tecnología. O sea, yo creo que, por ejemplo, para un caso como este, donde vas a censar un país que tiene, según lo que decía ayer el presidente en su discurso, vamos a llegar a finales de 2022 con 18 millones de ciudadanos, y que va a tomar un proceso de 6 semanas más o menos. El nuevo censo ya no es que se va a paralizar el país durante un día como era antaño. Se van a usar más o menos 18,000 participantes para ayudar en el censo. Ahí se va a necesitar tecnología, y qué mejor que contar con lo que tiene el Estado, que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Adrián, ¿cuánto podría facilitar tener una empresa pública como CNT ayudando en un trabajo tan importante como es el del censo, que es finalmente donde se va a poder recopilar y juntar una serie de datos, de cifras que son súper importantes para la política pública? Primero, hay dos inquietudes acerca del mismo anuncio que yo también lo pude ver acerca del censo, ¿no? Y lo primero es entender que el censo en la última ocasión que se pudo realizar utilizó muchísimo, digamos así, muchísimos estudiantes para que realicen el censo. Creo que alrededor de 600,000 estudiantes se movilizaron en ese par de días que tuvimos de censo nacional. Hoy sorprende que se vaya a hacer con 18,000. No vaya a ser que hoy por hoy lo que se pretende es tener una muestra por poco parroquial y hacer la proyección, que eso sería algo nefasto para esta gran herramienta que es la información y la data levantada por los censos para justamente tomar decisiones de planificación en lo que tiene que ver con los distintos niveles de gobierno. Y respecto a lo otro, lo que me mencionabas de la tecnología, si tuviéramos una red fortalecida como en su momento, de más del 56%, más del 80% de cobertura a nivel nacional en lo que tiene que ver con población como tal, más allá de la manera geográfica, tendríamos una herramienta súper potente donde las personas podrían, a través de formularios digitales, acercarse y llenar su propia información. Tendríamos un censo propositivo de parte de los ciudadanos alimentando esta gran base de datos. Hoy por hoy esa infraestructura y esa cobertura nacional no existe. Hoy por hoy todas esas inversiones que en su momento se hizo de expansión de redes no existen. Por lo tanto, yo creo que no van a poder utilizar a la CNT como esa herramienta de trabajo, como esa herramienta que les permita tener una cobertura y una agilidad en lo que podría ser una gran herramienta, como te mencionaba, el tema del censo que tiene planificado el Estado. Es una pena que así como se ha perdido la cobertura, así como se han perdido servicios, también se evidencia que de parte de las autoridades hay un descontrol total en lo que tiene que ver con la regulación de todo el sector de telecomunicaciones. Creo que aquí todos quienes me están escuchando y mirando hemos sido acosados por las distintas telefónicas de celular, por distintos proveedores de servicios de internet, sin olvidarnos, Licenia y Alexis, que eso está penado por la ley, que en su momento se les pidió que las compañías de telefonía tienen que mandar un número registrado donde tú puedas evidenciar si contestas o no la llamada telefónica comercial que te están haciendo. Pero no se cumple. Tienen horarios de trabajo. ¿Y qué hace la Superintendencia de Telecomunicaciones? La Arcotel en este caso, la Alexis, Arcotel, quien es, lastimosamente no ha hecho nada. No ha hecho nada. Ahí es donde sí se ve también nuevamente esa motivación ideológica del gobierno del mercado libre y de la mano invisible. Y la mano invisible, la verdad, lo que termina pasando es que nos termina afectando a los consumidores. Hay que recordar que la ley de telecomunicaciones en su momento fue lo que permitió que este oligopolio que existía, que tú lo mencionabas en la primera parte, a través de la entrada de CNT tenga una regulación en precios, una regulación en servicios, una regulación también en lo que tiene que ver con calidad. Que eso de lo que tenían, a quien le beneficia absolutamente a todos los consumidores. Y para quienes todos igual escuchan y me ven, recordarán que antes de una operadora a otra se pagaba interconexión, lo cual encarecía justamente el hecho de que la persona pueda llamar a alguien de otra operadora. Teníamos 2 o 3 teléfonos dependiendo de la operadora para evitar justamente pagar la interconexión. Cuando existe una debida regulación del sector, cosas como esas se pueden eliminar, beneficiando justamente a todos los ecuatorianos, beneficiando justamente a todos los consumidores, lo cual mejora el ecosistema del propio negocio.
cuando vemos una desregulación exagerada como lo estamos viendo hoy, lo que vemos son intereses particulares de cada una de las empresas por mantener o expandir su porción de mercado, y vemos que tiene que salir sacrificada, en este caso la empresa pública, porque es la que está perdiendo de manera acelerada y de manera galopante ingresos, y justamente ya trayendo, como bien lo mencionaba Licenia, hoy por hoy pérdidas de 33 millones de dólares que realmente hacen muy grave la situación de la empresa. Adrián, ¿a quién le conviene que desaparezca CNT, por ejemplo, y quién podría estar interesado en comprar una empresa que registra 33 millones de dólares en pérdidas en apenas un trimestre? Lo primero, creo que entender que puede existir en su momento un escenario de alguien que le convenga que la CNT desaparezca, pero lo primero creo que también es de entender a quién perjudica, y es a todos los ecuatorianos, al propio Estado ecuatoriano, al no tener una empresa reguladora de telecomunicaciones, una empresa que en su momento fue pilar de innovación en el país. Creo que eso es importante entender, porque aquí está el patrimonio de todos los ecuatorianos, a diferencia de como mencionan, y tú tomabas el ejemplo del Banco del Pacífico, que se habló siempre de un banco privado, que en su momento el gobierno lo tomó por la crisis financiera en finales de los años 90. En este caso no, en este caso fue una empresa creada con fines específicos: regular el mercado, ingresar en el negocio de las telecomunicaciones, ser pilar de innovación y de desarrollo para también el país, justamente brindando los mejores servicios al Estado ecuatoriano con los mejores precios. Es aquí que tendríamos en pérdidas una acumulación gigantesca, porque hablemos de que desde que la Corporación Financiera Nacional hasta la fecha ha tenido miles de millones de dólares en facturación en favor de lo que tiene que ver con el Estado ecuatoriano y patrimonio de todos los ecuatorianos. Si desaparece CNT, las operadoras que quedan, que serían las privadas, impondrían sus condiciones, porque no hay alguien que les regule, no van a tener competencia más que entre ellas dos. El ciudadano va a tener que verse obligado a usar la una o la otra, porque no tiene más opciones, y aceptar lo que venga. Lastimosamente, si se sigue con esta política de Estado de tratar de liberar a como dé lugar los mercados, de regular, hacer hacer este bobo aperturismo que también tenemos lastimosamente en los acuerdos comerciales que se quieren venir, lo que termina pasando es que se termina siendo afectado el consumidor, el ciudadano. ¿Qué pasaría en una supuesta quiebra de CNT de un momento a otro, o que lleguemos a un escenario en donde ya sea irreversible lo que se puede hacer con la empresa? ¿Qué pasaría con los millones de usuarios, con toda esa infraestructura, con todos los activos fijos que tiene la empresa, con toda la inversión que se han hecho, por ejemplo, en el cloud que tenemos aquí de CNT instalado, que es uno de los más grandes de la parte norte de Latinoamérica? ¿Qué es lo que va a pasar con toda inversión? Y más importante, ¿quién va a responder por esas decisiones que nos han llevado justamente al límite de cómo se encuentra la corporación en este momento? Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y tiene que ver también con el discurso político, Adrián. Algo mencionó nuestro invitado al inicio de la conversación, y es que desde sectores que apoyaron a Guillermo Lasso durante su trayecto a Carondelet en la campaña y antes también, decían que el sector público no sabe administrar, y ponían ejemplos, ¿no? Y bueno, ejemplos hay, son giros distintos, actividades distintas, pero ponían, en la balanza la quiebra de TAME, por ejemplo. Otros casos son el del Banco del Pacífico y evidentemente el que estamos conversando en este momento, el de CNT. Pero sí resulta, contradictorio que hoy quienes vienen de la empresa privada sean quienes siguen generando estas pérdidas en CNT, cuando uno lo que debería, o entendería, es que quienes toda la vida criticaron a quienes nunca manejaron ni una tienda de barrio, así decían ellos, podían haberlo hecho mejor, y no lo están haciendo mejor. Entonces, creo que también en el fondo hay, hay un relato político que está que está afectando en realidad a las empresas y a los ecuatorianos, porque finalmente lo que usted decía es real. CNT, Banco del Pacífico, el mismo avión presidencial, creo que hablábamos hace un momento, son patrimonio de los ecuatorianos, y lo que están jugando ahora mismo es con el patrimonio de la gente. Sí, ahí yo creo, Alexis, que es importante entender que lastimosamente el gobierno actual es un gobierno que ha venido y que se construye desde esta concepción ideológica de repudiar lo público, más allá del manejo o no de las empresas públicas como tal. Si no, veamos cómo tienen el sistema de salud en el Ecuador, si no, veamos cómo tienen a los niños y jóvenes hoy por hoy ingresando los pocos que pueden a las escuelas, y el deterioro que ha tenido esa infraestructura.
Entonces creo que parte de una concepción ideológica mayor, que es, si tú repudias lo público, si tú no soportas el manejo estatal en ninguna área, entonces evidentemente si llegas a la empresa pública como tal, por más buena que sea, tú vas a tener un cortocircuito mental en no entender, si no me gusta lo público, entonces lo que voy a terminar haciendo es afectemos lo público, porque siguen creyendo que el manejo de lo público no es el adecuado, que siempre el Estado no es un buen administrador, como mantienen muchos de estos pseudo especialistas en liberación de mercado y pseudo liberales que tenemos hoy también, o liberales por conveniencia, que es peor, ¿no? Son liberales cuando les conviene, pero cuando les topan a sus negocios ya no pueden ser liberales. Es parte de las realidades que tenemos lastimosamente en nuestro país. Bajo ese esquema, realmente pensar que el gobierno va a tener la voluntad política de tomar riendas en el asunto, cambiar el direccionamiento de hacia dónde están llevando la CNT, la verdad que me resulta poco probable, y yo no veo realmente que en el corto plazo se vayan a tomar correctivos necesarios, y este giro de 360 que tendría que hacer la corporación para recuperar lo que ya ha perdido, que son justamente basado en esas decisiones negligentes, basado en esa falta de conocimiento y basado en esa voluntad política de destruir lo público. Si la CNT sigue este ritmo que usted menciona, con 33 millones de dólares en pérdidas en un primer trimestre, ¿cuánto tiempo más tendría que pasar para que entre en una situación de quiebra? Bueno, también ahí la voluntad política marcará los tiempos, ¿no? Recordemos en su momento Alegro, si mal no recuerdo, y la propia Andinatel, creo que en su momento llegaron a tener pérdidas acumuladas de 200 millones antes de que el Estado tome esta buena decisión de fusionarlas y tener la CNT. ¿Cuánto le costó al país esa inversión? Fueron gastos de miles de millones de dólares en poder sacar adelante ese tema. Hoy por hoy vemos, y por eso la alerta, y por eso he venido también sistemáticamente alertando sobre la pérdida de ingresos que año tras año tiene la CNT, sobre la calidad y el deterioro de los servicios que se han ido perdiendo a través de los años de CNT, hasta que llegamos al punto que creo que es neurálgico, ¿no? Entender que ya en el primer trimestre tenemos un tercio de sus ventas como pérdida, ya es algo grave, algo en lo cual las autoridades, como te menciono, deben tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Caso contrario, este tema será irreversible y lo veremos en el poco tiempo que realmente ya no se podrá, y seguramente el discurso del gobierno será que gobiernos anteriores quebraron a la empresa y que ahora no tienen más que hacer que rifarla o tratar de vender lo que más se pueda, y tendremos casos como el del avión, ¿no? Algo que se compra en 28 millones y se vende en 8, realmente termina siendo no sé, un éxito para todos hoy los gobiernos de empresarios, mentes de tiburón que tenemos tomando las decisiones en el Estado, y que realmente es penoso. Muchísimas gracias, Adrián, por su tiempo, por habernos acompañado en esta entrevista. Al ex viceministro de Telecomunicaciones, Adrián Ibarra, que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Adrián. Mil gracias, Licenia, Alexis, muy amable. Gracias, Adrián. Corte y volvemos.